lugar de natalicio o residencia de personajes célebres de nuestra historia, como José María Morelos y Pavón, Agustín de Iturbide o Josefo Ortiz de Domínguez, por lo relevante de sus construcciones de cantera rosa de los siglos XVI, XVII y XVIII, y los sucesos históricos ahí desarrollados, el Centro Histórico de Morelia fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1991. Una hermosa ciudad que he tenido la oportunidad de visitar en varias ocasiones y que además de su patrimonio histórico, guarda también en sus entrañas su parte de misterio y leyendas, de las cuales les traigo algunas de las más conocidas, esperando sean de su agrado e interés. Y si es así, nos apoyan con su poderoso like, suscripción y comentarios, compartiendo nuestro contenido y sumándose a nuestras otras redes sociales, cuyos links están como siempre en la descripción. Esto nos motiva y ayuda a seguir generando más y mejores contenidos. El tesoro de la Catedral de Morelia. Es una de las leyendas más conocidas en Michoacán. Se narra que en la ancestral ciudad de Morelia, denominada antes Valladolid, en una cuesta de la loma de San María se hallaba el ingreso a un túnel que cruzaba la ciudad y estaba obstruido por unas pocas pero inmensas piedras. No había construcciones en esos terrenos, ya que eran propiedad del ayuntamiento. Los vecinos de las áreas cercanas señalaban que por las noches de ese preciso túnel provenían gritos de pánico. Hace mucho tiempo, una banda de ladrones había planeado hurtar las riquezas que sabían se hallaban en una habitación especial de la Catedral de Morelia. Eran muy abundantes estas riquezas, ya que en ese recinto se atesoraba mucho dinero y gemas que el sacerdote obtenía mediante limosnas o donativos de las familias opulentas del estado que le donaban a la iglesia. Los ladrones resolvieron ingresar a ese cuarto accediendo por el túnel de Santa María, del cual se sabía que llegaba hasta la catedral. Se adentraron y al arribar al lugar señalado, comenzaron a excavar el piso del cuarto de los tesoros. En 3 ocasiones los ladrones lograron robar sin que nadie se diese cuenta de los faltantes en el tesoro. No obstante, cierto día el obispo estaba requerido de una pieza que era parte del tesoro y la mandó buscar. Al no ser conseguida por el responsable, este lo notificó y un grupo de religiosos se dedicó a chequear el inventario con los objetos disponibles. De inmediato se percataron de que faltaban muchas cosas que debían estar allí. Todos se enteraron de los robos, los cuales se estiman habían venido ocurriendo por los últimos 3 años. Las autoridades hicieron investigaciones, mas nunca pudieron capturar a nadie ni hallaron explicación de cómo habían podido ingresar los ladrones del tesoro. A estos hechos les denominaron los robos enigmáticos. Pero aunque los ladrones se enteraron de que los religiosos ya se habían percatado de los hurtos y se les estaba buscando, resolvieron repetir sus desvelamientos e ingresar de nuevo al recinto del tesoro. En un par de oportunidades más pudieron llevarse dinero y un cofre colmado de monedas de oro. La gente de la ciudad estaba atemorizada y hasta pensaron que los robos eran ocasionados por el diablo. Cierta noche, uno de los monjes ingresó a la habitación y se consiguió con 3 hombres que estaban introduciendo oro en una bolsa. Al verlos, el cura alertó a todos los religiosos de la catedral, los cuales, sumados a los criados que se les aunaron, se adentraron por el túnel por el que habían huido los ladrones para perseguirlos y capturarlos. Todos iban rápidamente por el túnel, cuando un repentino temblor provocó su derrumbe, dejando a los religiosos atrapados. Soldados llegaron para intentar sacarlos, cuando se percataron de que después del área derrumbada, el túnel se separaba en 2 partes, una de las cuales iba hacia el oriente y arribaba al sótano de un mesón, y la otra les llevaba hasta la entrada de la loma de Santa María. En ninguna de ellas consiguieron a los malhechores, quienes se habían desvanecido enigmáticamente. Jamás se supo qué ocurrió con ellos. No obstante, algún tiempo después, por toda la localidad de Valladolid, que es hoy Morelia, y en otras de Michoacán, comenzaron a hacer de corriente circulación monedas de oro y de plata. La Cañada de las Vírgenes. En uno de los recodos de la Sierra Madre Occidental, quebrando las rocas a una elevación considerable, un alborozado chorro de agua penetraba el vacío y se precipitaba desprendido sobre un embalse transparente de fondo verdoso y peces amarillentos. Ya que las pliegues de la sierra eran muy estrechas por allí, no había quien se aprovechara del agua fresca que provenía de las montañas. En ocasiones los habitantes de Uruapan o sus inmediaciones se aproximaban en osadas expediciones, pero eran muy exiguos, muy pocos los atrevidos, ya que sobre el sitio pesaba una sombría leyenda.
De acuerdo a algunos, las evidencias de que era verídica yacían a un lado del embalse. Constaba de 3 rocas colocadas, 2 de ellas conformando una cama y la tercera, de figura triangular y puntiaguda, echada a un lado. La gente relataba que en la época prehispánica allí se congregaban los mexicas de las cercanías a efectuar los sacrificios que la ley de los tarascos les imposibilitaba realizar en Michoacán. Existía un rumor de que las vírgenes inmoladas habían quedado atrapadas en los muros y las cavernas de la cañada, y más de una persona contaba con un conocido cuyo primo o hermano se había ahogado en ese lugar. A los hombres que se meten al agua, las vírgenes les tiran de los pies, decía la gente. A inicios de 1795 arribó a Uruapan Carlos de la Bastida, un funcionario del gobierno borbónico que se encontraba en Michoacán, a causa de los comentarios de que allí se cultivaba tabaco, lo que no era legal de acuerdo a las leyes españolas. La Bastida hizo un recorrido por todas las áreas de montaña, cuyo clima fuese propicio para cultivar la planta proscrita, sin conseguir nada que lo confirmara. Casi al concluir la búsqueda, don Carlos se consiguió con la Cañada de las Vírgenes, cuyo fresco embalse lo invitó a tomar el baño de aquel mes. Don Carlos ingresó a las aguas acompañado de uno de sus asistentes, que era su hijo Ignacio, ante la mirada del restante de la expedición constituida por 3 personas más. Los Labastida se bañaban y repentinamente se hundieron bajo el agua, hundiéndose cada vez más, jalados por numerosas manos. En lo profundo de aquel estanque, las vírgenes colmaron de besos y mimos a los Labastida, conservándolos vivos con sus atrayentes alientos cavernosos y mágicos. Eran unas 30 féminas cuyas almas, solitarias y adorosas, se hallaban dispuestas a saciar los apetitos de sus cuerpos mutilados, carentes de corazón. Empero las vírgenes no podían realizarlo con los vivos, así que sugirieron a los Labastida un pacto, la vida del trío de hombres que se hallaban arriba a cambio de las suyas. Los hombres habrían de dejar el fondo del embalse ya sin corazón. Ellos deberían sacárselo a cada uno con las 3 rocas de la superficie. Algunos días después fue don Carlos a la ciudad de Uruapan y se retiró para Valladolid sin decirle adiós apropiadamente a aquellos que le habían cobijado. El empleado borbónico retornó a la Ciudad de México, en la cual entregó su renuncia al gobierno aludiendo razones de salud. Luego se embarcó en Veracruz con destino a Coruña para llegar a su natal Cuenca, en España, donde dejó familia y riquezas y se enclaustra en un monasterio, al igual que su hijo Ignacio. Se narra que numerosos años después, en la Cañada de las Vírgenes, el agua proseguía espléndida y la vegetación abundante, pero algo era distinto. Cierto campesino de la zona cayó al embalse accidentalmente y pudo emerger del agua auxiliado por una cuerda, sin que nadie le tirara de los pies. Considerándolo un milagro, el hombre trajo al cura para que bendijera el agua y para que se olvidase la leyenda. El cura ordenó que las 3 piedras fueran lanzadas al fondo del embalse. No obstante, el sitio no fue recuperado por la gente. Fue vuelto a abandonar cuando se mostró allí el cuerpo de un español suspendido de una rama. Se trataba de Ignacio Labastida, que de acuerdo a esta, una de las leyendas de Michoacán, había retornado al lugar para purgar sus culpas. La mano en la reja. Es una casa ubicada sobre la calzada Fray Antonio de San Miguel, en el centro histórico de Morelia. Habitó hace muchos años allí don Juan Núñez de Castro, acompañado de su única hija, Leonor, producto de su primer matrimonio. Ahora vivía con su nueva esposa, doña Margarita de Estrada. Esta mujer tenía odio y envidia hacia Leonor por ser bella y de un corazón de oro. Por dicha razón, la madrastra no permitía que la chica hiciera cosas propias de su edad. La mantenía encerrada y haciendo labores del hogar. A escondidas, Leonor curaba las heridas de los fieles que iban al santuario guadalupano. Así fue como la nombraron el Ángel de San Diego. En la realización de estos trabajos se enamoró de ella don Manrique de la Serna. Él quiso de inmediato presentarse ante el padre de la joven para mostrarle sus intenciones. Don Juan aseguró que solo cedería a su hija en matrimonio si el pretendiente conseguía que el virrey pidiera su mano a través de una carta. Manrique quiso asegurarse del amor de Leonor y le envió una nota, la cual ella respondió otorgándole una cita por la noche, en la reja del sótano, donde doña Margarita la tenía encerrada. Para ahuyentar a los curiosos, Manrique vistió a su paje de fraile y le pintó el rostro como si fuese una calavera, y lo hizo pasearse por la calzada como si fuese un alma en pena.
La gente que se atrevía a verle la cara corría despavorida. Mientras tanto, Manrique se acercaba para platicar con Leonor. Cada noche salía aquel espanto que tenía asustados a todos los habitantes, por lo que en punto de las 7:30, ya oculto el sol, la gente se encerraba en sus casas. Doña Margarita estuvo espiando y descubrió el engaño, motivo por el cual hizo prisionera a Leonor en aquel sótano. Cuando al día siguiente la muchacha quiso salir, ya no pudo hacerlo. Pasó todo aquel día llorando y sin comer. No hubo quien notara su ausencia, su padre estaba de viaje y su amado había partido de México para cumplir con el encargo de don Juan. En espera del retorno de su amado y luchando por no morir de hambre, Leonor sacaba su mano pálida por la reja, con el fin de pedir limosna a los transeúntes, los cuales ponían en ella un pedazo de pan. Como ya no se veía al fraile por la calzada, el temor de los lugareños cambió por la pálida extremidad que pedía caridad. Debido a ello, doña Margarita inventó que Leonor padecía de locura. El día de Corpus Christi volvió Manrique con la carta del virrey. Don Juan envió por su hija, pero ya sin la presencia de doña Margarita, los criados le descubrieron el escondite. Abrieron la puerta y quedaron petrificados al ver que la joven Leonor estaba muerta. El padre, la madrastra y los criados fueron aprehendidos. Manrique vistió el cadáver con el traje blanco de boda que llevaba para ella, dándole sepultura en la iglesia de San Diego. Hasta el día de hoy, se dice que en aquella casa de color rojo se escucha a veces una voz adolorida pidiendo alimento y se puede ver una mano que sale por la reja entre la oscuridad. La Dama de la Cascada. Una de las leyendas de Michoacán transcurre en Tepuxtepec. Se cuenta que en la cascada de El Salto, en el municipio de Contepec, un grupo de jóvenes entusiasmados fueron a nadar. Aunque conocían del riesgo que podían correr, resolvieron retar al destino. Se encontraban deleitándose de las plácidas aguas a horas avanzadas de la noche, bajo una preciosa luna llena, cuando repentinamente alcanzaron a ver una mujer ataviada con una túnica blanca. La fémina era muy hermosa. Su extensa cabellera de un color negro como ala de cuervo le descendía más abajo de la cintura. Su piel era excepcionalmente blanca, casi igual que su vestido. La mujer deambulaba, o más bien flotaba, por el borde del río donde se localizaba la cascada. Iba sollozando lastimosa y dolorosamente. Al contemplarla, los jóvenes se percataron de que iba aproximándose hacia ellos. Se alegraron, ya que consideraron que la mujer iba a nadar y así podrían observar al que consideraban un precioso cuerpo. No obstante, al irse aproximando, todos percibieron un pavoroso escalofrío y la impresión de que los cabellos se les ponían de punta. Inmediatamente todos salieron del agua y arrancaron a correr desnudos estrepitosamente, escapando del horrible chillido que despedía la fantasmal mujer de blanco. Al próximo día, la totalidad de los osados jóvenes se enfermaron. No podían pasar bocado, no podían lograr el sueño y cuando lo alcanzaban experimentaban horrendas pesadillas. Una de las progenitoras de estos espantados, angustiada por ver a su hijo asustado, resolvió ir con una curandera. Las madres alcanzaron a reunir a todos los jóvenes y la curandera se dedicó a realizarles una limpia con hierbas especiales. Por fortuna todos se pudieron curar del susto y más nunca retornaron a la cascada en la cual se les había mostrado tan perversa la Dama de la Cascada. Como una nota de interés, se cuenta que en un país que es tan lejano como Islandia, también existe una mujer del lago, que se presenta por las noches y que emite pavorosos alaridos como si fuese la Llorona. El Hospital Fantasma de Morelia. Un terrorífico relato que se origina en un hospital de Morelia, el cual es una instalación que aún hoy en día se encuentra operativa, pero que al profundo de sus corredores, salas y habitaciones, incontables fantasmas y presencias sobrenaturales medran la tranquilidad de las personas que corren la mala fortuna de encontrarlos. Son contados quienes han vivido en carne propia alguna experiencia con tales espectros, siendo el caso del guardia del edificio quien ha tenido mayor certeza de las cosas insólitas que acontecen dentro del hospital, cuando efectivamente no hay persona alguna circulando por sus interiores. Se comenta que en el quirófano de este hospital se muestran todas las noches un hombre que incomprensiblemente atraviesa las paredes y en ciertas oportunidades se oyen alaridos lastimosos.
los cuales se considera que provienen de esa alma en aflicción que aún no ha conseguido reposo. En la sala de la morgue, a la cual llevan los cadáveres de los fallecidos, se oyen con frecuencia ruidos extraños, sonidos de vidrios partidos y un rechinar de las puertas como si alguien las abriese y cerrase. Igualmente, al circular por ese lugar, se percibe una sensación horrenda, como si alguien te estuviera observando todo el tiempo. En el salón de cuidados intensivos, que se localiza en el 8º piso del hospital, los testigos que han podido observar a esta aparición relatan que por las noches se aparece una mujer con una bata blanca que deambula por los corredores en total silencio y que deja a su paso unas manchas de sangre en el piso y las paredes, que al ir pasando el tiempo se desvanecen. El guardia del edificio dice que esta extraña mujer que se presenta en el 8º piso cuenta con una historia de miedo. Le habían practicado un trasplante de riñón, pero desafortunadamente el órgano no llegó a funcionar como se esperaba, y al conocer de las pocas expectativas que le quedaban de vida, resolvió optar por terminar con la suya arrojándose desde una ventana de ese piso. Como una nota curiosa relacionada con la ciudad de Morelia, recientemente existe un proyecto para explorar los túneles que existen bajo ella. Es un dato muy interesante, del cual les dejo un link en la descripción para quienes deseen conocer más. Y bien amigos, yo les agradezco por haberse quedado hasta el final de la narración. Este fue un breve recorrido por algunas de las historias y leyendas de la ciudad de Morelia en Michoacán. Si ustedes conocen algunas más, nos las pueden dejar en la caja de comentarios o en el grupo de Facebook, para deleite de la comunidad y ser parte del siguiente vídeo. Gracias a todos por su apoyo, espero verlos pronto y buenas noches.